Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de Relades TV, programa de los académicos y cuerpos académicos en general de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales. En este lunes 3 de febrero del 2020, un día feriado, el Día del Abogado, nos dicen por ahí. Muchas felicidades a quienes integran la red que tienen esta profesión. En esta ocasión no son abogados, pero todos muy formales, muy profesionales, los colegas del Cuerpo Académico 16, Responsabilidad Social en general de los sistemas tributarios, administrativos y financieros de la Facultad de Contaduría y Administración, que prácticamente están todos los miembros de este cuerpo académico, uno de los primeros de la universidad, con un tema que hoy trataremos, que es muy sensible para la situación que vive la ciudad de Acapulco en particular, pero en general el país, que es el fenómeno de victimización de las empresas. Es un tema bastante sensible para este segmento, con mucho impacto para el crecimiento económico, para el clima de negocios que cualquier ciudad urbana está desarrollando, y que los compañeros han sido pues muy valientes y muy responsables y muy comprometidos con estos trabajos que hoy nos van a presentar, los cuales fueron expuestos ya en el primer seminario de la red en noviembre pasado, y el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de conversar más ampliamente sobre los resultados de este proceso. Habrá que decir también que la ENVE es una encuesta que da seguimiento a este fenómeno de INEGI, y que en estos meses se sabe que empieza la quinta edición, me parece, de este tipo de muestras o de estudios cuantitativos a nivel nacional. Pues sin más, vamos a presentarnos. Les vamos a pedir a todas y todos que se presenten, ¿le parece? Por acá empezamos, la profesora Irma Amalia, si nos permite, para que el público conozca qué es lo que hacen nuestros cuerpos académicos. Pero en primer lugar, ¿quiénes son estos profesionales de la Universidad Autónoma de Guerrero? Profesora, bienvenida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Irma Amalia Méndez Castrejón, como ya nos dijo aquí el doctor Gavino. Sí. Pertenezco a la Facultad de Contaduría y Administración y soy parte de este cuerpo. Desempeño funciones de investigadora, además de docente. Tengo un doctorado en Ciencias de la Educación y bueno, para todos nosotros yo creo que no es desconocido que como docentes tenemos también la labor de llevar a cabo investigación. Nuestra investigación debe estar enfocada a beneficiar a la sociedad y en términos generales analizar la problemática del estado de Guerrero. Creo en particular que este tema de las violencias urbanas y lo que nosotros hemos estado haciendo es un tema muy delicado, ¿verdad? Pero que es parte de la realidad de los acapulqueños y de los guerrerenses en general. Entonces, entrar en el análisis de este tema nos ha costado un poquito de trabajo, pero es muy interesante. Muy bien, pues bienvenida, profesora. Muchas gracias. Alejandro, si nos permite. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Ruiz Palacios, de formación contador público, tengo una maestría en administración y le voy a robar un poquito la frase a la doctora Elsa, orgullosamente egresado de la Facultad de Contaduría y Administración. También miembro de este cuerpo académico y colaborando un poquito con lo que dice la doctora Irma. Digo, además de las funciones que tenemos nosotros como docente, es nuestra responsabilidad abundar en los problemas sociales que aquejan a nuestro querido puerto de Acapulco, nuestro estado y nuestro país, obviamente. Y definitivamente el tema que nos trae ahorita, la violencia urbana, las empresas que sufren este fenómeno, que desgraciadamente nos hemos mal acostumbrado a llevarlo, nos toca a nosotros como docentes, como investigadores, el ver el por qué están ocurriendo las cosas y obviamente hacer una propuesta de lo que podamos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes, como sociedad? Estamos en el área de la educación, donde podemos nosotros inculcar o llevar una idea de desarrollo y obviamente de formación para los alumnos, y que nos ayuden o ayudar nosotros a través de ellos a resolver el problema de la violencia que aqueja nuestro estado.
Pues buenas noches. Bienvenido. Alejandro, la profesora Yanira Gallardo. Bienvenida, profesora. Gracias, doctor. Pues buenas noches a todos. Soy la maestra Yanira Gallardo Moreno. Soy contador público. Tengo una maestría en administración en ciencias de negocios. Actualmente estoy en la subdirección académica y estoy muy orgullosa de pertenecer a este cuerpo académico, en el cual pues una de las funciones sustantivas de un cuerpo académico es realizar investigación y más que nada pues que esta investigación sirva para ir resolviendo los problemas sociales que aquejan a nuestro municipio, a nuestro querido estado de Guerrero, que en los últimos años la violencia ha permeado en todas las esferas y nosotros nos enfocamos en este caso a hacer una investigación en las MIPYMES específicamente y analizar, como decía el contador Alejandro, la problemática que están sufriendo, ver qué las aqueja y proponer algunas soluciones que pudieran darse en este fenómeno pues tan delicado. Tan difícil. Sí. Pues bienvenida, maestra. Gracias. Julián. Pues doctor Gavino, muchas gracias por la invitación a este bonito programa. Yo soy Julián Serrano Torres, soy egresado de la Facultad de Puebla, de la UAP. Tengo ingeniería civil y manejo la maestría en administración y maestría en finanzas. Miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La investigación que estamos llevando a cabo en este cuerpo académico 16 es sobre la violencia que aqueja a los constructores, tanto urbana como la violencia de sindicatos y la corrupción que tanto afecta a nuestra industria, ¿no? La investigación que yo realicé fue basada en varios cuestionarios que se realizaron a compañeros constructores de la Cámara y que nos van a dar su punto de vista en relación a cómo se adaptan ellos a este clima, ¿no? Porque ya estamos hablando nosotros ya de adaptarnos, ¿no? Ya no tanto de pues tener una solución a la seguridad que se ve cada vez más lejana, ¿no? Entonces esta investigación me permitió conocer la base, ¿no? de esa violencia y poder dar un punto de vista adecuado, ¿no? Bueno, y para tener una comprensión más local del Así problema. es. Ahorita vamos a traer los datos. Rubén, bienvenido otra vez. Otra vez aquí estamos, doctor. Muy bien. Pues buenas noches, pues otra vez retomando la información de formación de contador, una maestría en administración y con mucho gusto estoy colaborando en este cuerpo académico donde uno de los problemas principales es lo que son las violencias en los negocios. Es un fenómeno muy amplio donde podemos abarcar algunos instrumentos, algunas metodologías para poder tanto proponer o dar unas alternativas para la solución de esta problemática que está haciendo mucho daño en nuestra sociedad. Pues bienvenido, Rubén. Elsa, bienvenida, la coordinadora de este cuerpo académico. Buenas noches, doctor, compañeros, sociedad del estado de Guerrero que tienen a bien sintonizar. Este cuerpo académico en esta ocasión está presentando 2 investigaciones preparadas por mis compañeros. Mi nombre completo es Elsa Torres Cuevas, docente de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración y como función sustantiva la investigación del cuerpo académico 16. Dentro del marco del primer seminario internacional Democracias subnacionales latinoamericanas frente al desafío de las violencias, se prepararon 2 investigaciones cuyo punto nodal es la violencia urbana ejercida contra el sector empresarial. Son trabajos que se elaboraron por este cuerpo académico 16 y pues todos orgullosamente UAGRO y todos acapulqueños. Creemos que en la medida que de corazón al menos. hagamos nuestro trabajo con esa Claro. enjundia muy propia de los costeños, abonaremos, si bien no a la solución, porque esto es materia del Estado, la seguridad, pero sí en abonar con nuestras propuestas
a soliviar un poco, como decimos aquí en la costa, la problemática de la violencia urbana. Buenas noches. Pues en esta problemática, colegas, les comento algunos datos de la ENVE del 2018. A ver si ¿2018? 2018, vamos a ver de lo que de se atrás. publicó INEGI. El 88% de los negocios o de los empresarios consideró que Guerrero no es seguro para realizar actividades comerciales, industriales o de servicio. Es decir, el nivel de percepción de inseguridad es más o menos el equivalente al que arrojan las encuestas de victimización a población en general. Digo, quizá eso no genere algún dato fuera del orden común, ¿no? Los delitos más frecuentes, el fraude y la extorsión. Y comparado a nivel nacional, donde el delito más frecuente fue el robo o asalto. En este caso, el fraude y la extorsión. Vamos a ver en qué consiste eso. Y el costo de esta situación anualizado, más o menos casi 40,000 pesos por cada negocio para medidas de protección o pérdidas. La ENVE se está levantando cada 2 años, que en este año le toca, y estarán por ahí encuestando a los negocios por parte de INEGI. Pero esta situación es agregada. Digo, los estudios que ustedes nos van a presentar ahora están situados en un contexto más específico de la ciudad de Acapulco, y en eso, pues Rubén, ¿cómo están los datos? Tienes otros datos, ¿verdad? Pues sí, para el 2019, lo que usted comentaba hasta el corte de la encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad a nivel nacional, pues en esta caracterización tenemos como primer lugar el robo. El robo hormiga. El robo, pero el que muestra la encuesta es el robo de automóviles, ¿sí? Como primer lugar, el estado de Guerrero. Y ya en segundo, de acuerdo a los porcentajes, es la extorsión. Y de ahí le siguen otras características que son parte, pues, de la violencia. Pero la extorsión entonces se mantiene. Se mantiene, sí. Perfecto. Y el 18 fue el fraude y la extorsión, sí, ahora sí. el robo Sí, y la extorsión. Se está Claro. Pues, ¿en qué consiste la extorsión? O Sí. iba a comentar algo, ¿verdad? Sí, cabe mencionar, doctor, compañeros, público en general, que en términos generales, ¿sí? Nuestra investigación arrojó que los microempresarios, las MIPYMES, son precisamente, digamos, las víctimas más vulnerables, más fuertes. Y precisamente nosotros tratamos de ver lo relacionado a las estrategias que las microempresas, los microempresarios llevan a cabo para poder mantenerse en un ambiente plagado de incertidumbre, ¿sí? Y un dato curioso es que precisamente la extorsión es el problema más fuerte que ellos viven, ¿sí? ¿Qué es el que usted detectó ahí? Así es. Nosotros trabajamos con 15 microempresarios y vaya que poder obtener una muestra de ese tamaño fue muy difícil. La gente es muy desconfiada ante estas situaciones. Yo creo que la misma circunstancia los ha hecho ser callados, cerrarse. Y desconfiados. Sí, ¿no? Desconfiados, así es. Y entonces encontramos pues que dentro de los puntos que a través de la entrevista semiestructurada que les aplicamos nos pudieron dar, es que todos ellos, sí, han sido víctimas de extorsión. Sí. Pues es una situación sensible, como decíamos, por no decir delicada, pero muy sensible. Julián nos reportaba otro estudio. Bueno. ¿Indagaste también este tipo de delitos? Pues en el estudio que realizamos con las empresas constructoras, pues la extorsión ocupa el primer lugar, ¿no? en diferentes zonas del estado de Guerrero, siendo la que tiene mayor incidencia la zona de Tierra Caliente. En esa zona imperan grupos delictivos que generan pues asociaciones, ¿no? con los pobladores y crean ellos mafias. Esas mafias, cuando una empresa constructora tiene un contrato específico con alguna dependencia, pues en momentos dados es extorsión, en otros momentos es que ellos realizan la obra completamente y el constructor únicamente sirve de prestanombres
y en otros pues se recurren al homicidio, ¿no? Que es el caso más grave en esa zona. En Acapulco se tiende mucho a ver en las zonas, pues las localidades, ¿no? Lo que son Sabanillas, La Venta, se da mucho el cobro, ¿no? El cobro de una cierta cuota a los empresarios. Supongamos a un maestro de obras gana 2.500 pesos aproximadamente, el cobracuotas te cobra lo de un maestro de obras cada semana, y esa es la cuota que tienes que dar para mantener a tu personal seguro. En caso contrario, pues vienen las repercusiones que ya todos conocemos, ¿no? Pues en este proceso tan incierto de negocios siempre habrá que buscar alternativas, que es, claro, creo yo que es la parte interesante que vamos a comentar después del corte, ¿les parece? Claro. Ya se nos fue el tiempo para esta primer bloque de comentarios con nuestros colegas del Cuerpo Académico 16. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos, Dani? Por aquí los esperamos para los comentarios. ¿Cómo está usted? ¿Qué mi esposa? ¿Ya llegó? ¿El artículo que ya salió para allá, para su casa? Exitosos. Contamos con una matrícula de 85,000 estudiantes, donde ofertamos bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Tenemos más de 25 preparatorias en el Sistema Nacional de Bachillerato y contamos con 31 posgrados de calidad en el CONACYT. 137 profesores de la UAGRO pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 491 tienen perfil deseable y 840 profesores de tiempo completo tienen especialidad, maestría y doctorado. La Secretaría de Educación Pública nos colocó en el 8º lugar a nivel nacional por el número de cuerpos académicos en consolidación y en la media nacional en cuerpos académicos consolidados. 41 procesos de administración y gestión lograron recertificarse bajo la norma internacional ISO 9001-2015 que otorga el órgano acreditador American Trust Register. Ofertamos el sistema de universidad virtual. Construimos 6 campus regionales. Contamos con infraestructura moderna y equipada. Firmamos convenios nacionales e internacionales con instituciones educativas. Se participa en movilidad académica en México y el extranjero. Ofrecemos becas en diferentes rubros. Fomentamos el deporte en 13 disciplinas. Tenemos un equipo de 3ª división de fútbol. Hemos ganado medallas y reconocimientos en el arte, la cultura y el deporte en diferentes países. Somos una universidad incluyente, con responsabilidad social y creadora de proyectos productivos que beneficien a las familias más vulnerables del estado de Guerrero. Por todo esto somos orgullosamente UAGRO. Regresamos a este segundo bloque de este tema tan interesante sobre la victimización de las empresas en Acapulco. Pero ¿cuáles son
este segmento de las empresas que están siendo analizadas en este estudio? Alejandro, ¿nos quieres comentar? Doctor, sí, mire, primero aclarar que los datos que aquí tenemos, la información que estamos proporcionando es resultado de una investigación, es decir, nosotros no somos quienes decidimos, sino las personas a quienes nosotros entrevistamos. Y bien, ¿a quién afecta principalmente esta violencia? Estamos hablando del tema de las MIPYMES. ¿Qué son las MIPYMES? Son las micros, pequeñas y medianas empresas. Es decir, los pequeños comercios. Los pequeños comercios son los más vulnerables en este caso. De acuerdo a la información que tenemos acerca de las pymes por el INEGI y la Secretaría de Economía, estas representan en el país el 99.8%. Generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de empleos en el país. Es decir, las pymes es el motor económico del país, y son las principales afectadas en el sistema de violencia o el problema de violencia que tenemos. ¿Qué problemas regularmente presentan o por qué se genera? Nosotros encontramos que una de las causas puede ser o es la falta de recursos. La falta de recursos, ¿por qué? Porque los pequeños negocios no tienen la capacidad para pagar seguridad, para pagar vigilancia, entonces son más vulnerables ante esta situación que se está presentando. Las pymes también obviamente las clasificamos por comercios, servicios e industria. ¿Y cuáles son las que tenemos más representación aquí en el estado? Las de servicio, obviamente aquí en el puerto de Acapulco, que es principalmente los servicios que se generan hacia las empresas de mayor capital, los hoteles. Entonces hay empresas, las pymes, que son proveedoras de estos servicios. Cuando se afecta este tipo de empresas o de pequeños negocios, obviamente se afecta a toda la economía, es una cadena de afectaciones, porque se deja de pagar, si se cierra un negocio se deja de pagar empleos, hay personas que pierden su empleo y que son los consumidores de las empresas grandes. Entonces ya no hay derrama económica en el sector. No se rompe el ciclo, ¿no? Exactamente. Incluso el propio Estado deja de recibir impuestos. También es una de los factores que estábamos revisando con la doctora Elsa. La contribución, se detiene la contribución hacia el Estado, hacia la Federación, porque las empresas obviamente dejan de trabajar, dejan de generar ingresos. Las micros y pequeñas empresas regularmente son negocios familiares. Entonces, dentro de la investigación que vimos o encontramos, que hay familias que han emigrado hacia otros estados, hacia otros países incluso, por la generación de violencia, no pueden hacer frente a esa situación. Comentaba que principalmente por la falta de recursos, la falta de, vamos a pensar que la falta de seguridad que debería de proporcionarnos el Estado. Entonces, es una situación, digo, que poco a poco ha ido complicando la situación económica. Vemos, el maestro Julián no nos va a dejar mentir, las inversiones han disminuido precisamente por eso. Ya nadie quiere arriesgar su capital en lugares donde la violencia ha aumentado sus índices. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los más afectados? De este universo que ustedes analizan, pues es muy amplio. Muchos de ellos están involucrados en cámaras de comercio, de industria, la CONGAMI, CONCANACO, Coparmex, CEMIC, Canacintra, etcétera, etcétera. Pero también hay otro segmento, por ejemplo, los taxistas, el transporte en general, la masa y la tortilla, etcétera. Todos estos sectores están siendo afectados, pero no todos en la misma magnitud, ¿verdad? Es decir, algunos son más sensibles, tienen mayor riesgo que otras. Seguramente ustedes lo identifican. ¿Cuáles son los sectores más afectados? No sé. Bueno, dentro de la investigación que nosotros hicimos, que fueron las MIPYMES o los pequeños negocios, el resultado de esto es que ellos son los más afectados. Como decía el contador Alejandro, no tienen el capital necesario, pero aún así se han ido adaptando para poder ir sobreviviendo, porque en la encuesta que hicimos ellos manifestaban que han tenido que hacer un esfuerzo y contratar personal de seguridad
para seguir manteniendo su negocio, han tenido que poner rejas en sus negocios para detener un poco la inseguridad, o sea, han buscado estrategias para poder seguir trabajando, que no son la solución. El Estado es el que debería buscar de alguna manera bajar los índices de delincuencia, pero bueno, ellos buscan estrategias para mantenerse. ¿Y esas estrategias en qué consisten? ¿Ubicaron algunas? ¿Cómo es que ellos afrontan esta situación? En términos generales, la mayoría ha cedido ante esas circunstancias. Sabemos que lo han mencionado mis compañeros, los microempresarios, sí, no tienen capitales muy fuertes, mantienen ellos prácticamente el negocio al día a día, sí, claro. Entonces representa para ellos un punto, un hueco en el que gran parte de sus ganancias se van. Y entonces aquí, sí, quienes no han podido solventar el tener que pagar un derecho de piso a una extorsión, han emigrado a otros. O cerrar definitivamente. Pero yo quisiera aquí resaltar un punto bien importante. Más allá de la cuestión económica que representa para el Estado, digamos, el hecho de que afecte el crecimiento económico, hay otro fenómeno que es el daño moral. El daño moral que se genera a la población, ¿sí? Esa incertidumbre, ese temor constante que vivimos en general, pero que creo yo particulariza mucho a quienes tienen un pequeño negocio que han creado con esfuerzos y que es su patrimonio, sí, y es un asunto que bien vale la pena analizar detalladamente y que las autoridades no nada más lo vean desde el punto de vista, vamos a decir, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva, vamos a decir, de mantener seguridad, sino el daño moral que se está creando porque está afectando psicológicamente a la población. Lo vimos en algún panel en este programa sobre los efectos de la salud física y mental de este contexto. Y bueno, en el caso de los empresarios, como ustedes dicen, sobre todo los pequeños comercios viven el día a día, ¿no? Y quienes pueden enfrentan la situación, quienes no pueden y tienen la oportunidad de emigrar, pues se van. Que esto no se ha cuantificado todavía de cuánto ha perdido Acapulco o Guerrero en general de este capital técnico, de esta experiencia de los empresarios para hacer negocios y que se han tenido que ir o migrar. ¿Hay algún cálculo de esto? ¿Ustedes lo han percibido en sus estudios? Julián. Pues un cálculo como tal, bueno, en el caso de la industria de la construcción, la mayoría de las empresas constructoras, o si no es el gran grueso, optan por la negociación, o sea, ellos negocian, se adaptan al ambiente violento y generan soluciones que al final, si el beneficio va a ser de un 100% de utilidad, pues termina siendo de un 10, ¿no? Un 20, pero al fin y al cabo se termina el trabajo y se crean condiciones para continuar trabajando. Entonces, no hay tanto cierre en las constructoras en ese aspecto porque logran adaptarse al medio. La gran mayoría, unos que otros se hicieran un porcentaje mínimo, claro, un 10%, pero la gran mayoría afronta el problema, mantiene la negociación y siguen operando, ¿no? Porque es el estilo de vida de las constructoras. Hay, ¿no?, otro indicador que analiza la ENVE, que es el fraude, es la corrupción. Y eso está vinculado con algo que no es propio de la violencia que estamos viviendo, sino con las condiciones opacas de la reglamentación que rige este tipo de negocios. Sí. Y eso también lo están midiendo esta encuesta de INEGI. Ustedes lo reflejaron, es decir, el costo que tiene que pagar la empresa por sobrevivir a esta maraña de reglamentos, de permisos que tienen que ver con el funcionamiento oficial, vamos, de un negocio. Claro, entonces en este aspecto que comentas, Gabino, pues una empresa, cualquiera que sea mi pyme, pues paga sus impuestos, que es ISR, paga seguro social, paga 2% al Estado, y en este caso extraordinario que es la extorsión,
pues se llega a un pago de extorsión, ¿no? La extorsión oficial. Hay dos, es que hay dos tipos. O sea, para que tú puedas contratar, o sea, ya esto es sabido y es parte de lo que está combatiendo ahorita el gobierno federal, que es la extorsión inicial al obtener un contrato. Entonces, parte del fraude, que es que mucha gente o muchos compañeros constructores dan su aportación, pero no les dan la obra. Entonces entran funcionarios de tercer, cuarto nivel que los defraudan, esa es la palabra, y al final no obtienen el contrato. En el otro caso, donde sí les dan el contrato, pues es un 10% mínimo, ¿no? El 20% estaban cobrando de Mateo Aguirre, ¿no? En sus tiempos. Menciono nombre porque ya se difundió. Claro, es público, ¿no? Posteriormente viene ya la ejecución, y ahí es donde entra la otra extorsión, ¿no? Que es la de los grupos delincuenciales, ¿no? Los poderes fácticos. Entonces, sí hay que hacer un cálculo importante, ¿no? Para poderse mantener. La utilidad no es mucha porque se nos tacha o se tacha a la industria de la construcción ahorita mucho de que son empresas corruptas. Las mismas empresas corruptas son empresas creadas por funcionarios. O sea, ellos mismos crean sus empresas y se generan sus contratos. Entonces, esa es otra parte de la corrupción. Y esa idea que se tiene quizá fue uno de los elementos que retomó Andrés Manuel, el actual presidente, para su campaña, y que la gente lo visibilizó y lo asumió. Es un poco la idea que movió el cambio, ¿no? Y esperemos que estas cosas pues vayan permeando poco a poco para que esta situación se transforme en un clima de negocios mucho más transparente, más competitivo, que es el tema que nos va a tocar aquí la profesora Irma. Amalia, la cuestión de las estrategias de competitividad. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas para sobrevivir a este ambiente? Bueno, en términos generales también cabe mencionar que las MIPYMES tienen varias características. Si quisiéramos hablar de sus fortalezas, entre ellas es que precisamente ese tamaño pequeño que las hace vulnerables les da mucha flexibilidad. Flexibilidad, capacidad de adaptarse a los contextos, a los ambientes, digamos, tomar los pequeños nichos de negocio que las grandes empresas no manejan o no utilizan, ¿sí? Y sin embargo, vuelvo a mencionar, ¿sí? Esta inseguridad las limita, digamos, congela un poquito en poderse manejar dentro de esas estrategias, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen para poder mantenerse ellas dentro de estos ambientes? Tienen que acceder, ¿sí? Acceden la mayoría. De hecho, en las encuestas que llevamos a cabo, la muestra que nosotros pudimos captar, ¿sí? Prácticamente, salvo el negocio que emigró a otro estado, todas ellas se han ajustado a las condiciones que les imponen pues sus extorsionadores. Claro. Es decir, tienen que adaptarse a estas circunstancias para poder sobrevivir y buscar estrategias, pues seguramente de una negociación informal. Así es. Otro punto también que nos hicieron notar, ¿verdad? Es que volvemos otra vez a la adaptabilidad, a esa flexibilidad que tienen. Algunas están operando ya de manera conjunta, tanto física como físicamente como en línea. Es decir, han abierto sus páginas de Facebook y empiezan a trabajar de esa manera. A hacer pedidos. Sí, a hacer pedidos, así es. Entonces, entran a la modernidad y bajo esta circunstancia pueden tener más capacidad de ampliar la cobertura de su negocio sin tener que ponerse tanto en riesgo. Pues eso finalmente habla de que los negocios van a seguir por necesidad porque son la fuente de trabajo. Quiero preguntarles también sobre el tipo de empresario, comerciante que ustedes indagaron. Esta muestra fue en el centro de la ciudad, fue en el área suburbana, fueron todos hombres, mujeres. ¿Cómo los seleccionaron? Sí, primeramente hicimos un muestreo que pretendía ser estadístico aleatorio y terminó siendo por conveniencia. Sí, claro. Así es. Sí, la cuestión es pues el temor, la limitante en poder brindar información. Claro. Y quienes accedieron, sinceramente
pidieron así El muchísima anonimato, por supuesto. confidencialidad y Claro, el anonimato. y además es una responsabilidad como investigador. ¿Y quiénes accedieron? ¿Eran jóvenes, mayores? Ese perfil que Diversos. Sí. Diversas edades, digo, no hay una edad específica y Pero ¿quiénes fueron más accesibles? ¿Los jóvenes, los ya empresarios? Las personas ya mayores, Okay. que obviamente son los que tienen su negocio o más tiempo con el negocio, y obviamente eso les da más experiencia o a lo mejor habilidad para poder sobrellevar esta situación, para poder llegar a una negociación. Entrevistamos a constructores, pequeños empresarios de tiendas, por ejemplo, misceláneas, tortillerías, mecánicos, ropa usada, ropa nueva. Exactamente, y todos o la mayoría coincide en la negociación del acuerdo del famoso pago de piso para poder subsistir. Como comentaba Gabino, pues las pequeñas empresas regularmente son familiares, entonces la economía es para la familia. Claro. Por eso buscan las empresas o los empresarios o los pequeños empresarios subsistir, porque es difícil dejar de trabajar. Si se deja de trabajar, se deja de tener ingreso para toda la familia, porque regularmente están los papás, los hermanos, los cuñados, los tíos, etcétera, trabajando en esa parte o en ese negocio. Retomando un poquito lo que comentaba hace rato acerca de la corrupción o la burocracia que enfrentan este tipo de industria o comercios, precisamente es el primer obstáculo, la primera dificultad que se encuentran las empresas, la corrupción que tenemos en los trámites, comentaba los trámites administrativos, para poder generar ese negocio. Sabemos que de las empresas precisamente que se generan, de cada 10 empresas, solamente 2 sobreviven a 2 años, es decir, 8 empresas hay una mortalidad del 80%. Del 80%, es decir, ocupa el penúltimo lugar. Y parte de eso precisamente son los trámites burocráticos, las contribuciones, por ejemplo, porque esa empresa no deja o ese negocio no deja de contribuir hacia el Estado. Y ahora se encuentra con la otra contribución, la que no es oficial, pero que se tiene que hacer. Entonces es complicado para la doble tributación. Doble tributación, exactamente. Entonces es complicado y entonces la mortalidad como que aumenta, ¿no? por ese fenómeno que se está dando. Ya las empresas ahora ya no es 2 años el periodo de supervivencia que tienen, sino es menor a 2 años. Entonces sí es complicado. Y esa parte es se nos pasa el tiempo para el segundo bloque. Regresamos, vamos a ver cómo sobreviven los constructores y esta parte que no está fija, que es el sector del servicio del transporte, ¿no? Regresamos en un corte para los saludos y las preguntas que tenemos por aquí. Al colega de Mazatlán, Ernesto Hernández Norzagaray, le mandamos muchos saludos. Allá en Culiacán pues vive una situación más o menos parecida, algo nos une con Culiacán. Hay las culiches, claro. Saludos, Ernesto. Regresamos después de unos cortes. Se lleva a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina el Taller Regional Sur Motivación por las áreas de estudio, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas para niñas y adolescentes de educación básica. Es una política federal de que las universidades públicas estatales estén vinculadas con el sector básico de la educación para tener esa vinculación estrecha y principalmente tener el impacto en ustedes, en motivarles la vocación que ustedes van a tener al ingresar a las universidades públicas, específicamente a nivel de preparatoria, a nivel de licenciatura y, por qué no, en un momento dado, al posgrado. El mensaje inaugural estuvo a cargo del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestras preparatorias son las mejores del estado y del país. Estamos en 5º lugar en las preparatorias, ¿no? Y obviamente en muchos indicadores estamos trabajando
Estamos unidos relativamente, haciendo trabajo a favor de los guerrerenses. Ustedes, por supuesto, muchos van a estar en las preparatorias, pero hay CONALEP, hay bachillerato, donde quiera estudien, que tengan la oportunidad, pero estudien. Esa es la mejor vía para igualar una condición y tener una condición mejor entre los guerrerenses. Fomentar la motivación en un estudiante es clave para mejorar su desarrollo y la calidad de su rendimiento. Por ello es que se realizan en conjunto con la Secretaría de Educación Guerrero este tipo de talleres. Pues continuamos con este interesante tema. Le agradecemos los saludos a Betsy Rosas, que le manda saludos al maestro Julián. Jorge Muñoz le manda saludos a todos. Y por acá vamos a preguntarle al maestro Julián, aprovechando que le mandan saludos, ¿cuál es el panorama de este estudio que tú haces en el área muy sensible de la construcción? Pues un panorama complicado, doctor Gavino, desde el año pasado, dado que además de todo lo que comentamos en el programa de las extorsiones, todo eso, se está dando el 74% de las adjudicaciones de manera directa, sin contemplar ya los constructores o licitaciones públicas. En Acapulco no se licitó una sola obra pública, no se licitó ninguna. ¿En este año? En el año pasado. O sea, todas fueron adjudicaciones directas y le impiden el paso a las empresas que se están creando o las MIPYMES, ¿no? Que somos las que estamos iniciando en este proceso, esta carrera no tan complicada que es la industria de la construcción. Con el 74% de las adjudicaciones directas, pues se viene un panorama complicado, ¿no? Además, para algunos, para otros es muy halagador. Pero entra aquí la cuestión de, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Ahorita que estamos viendo en el Parque de Apagayo, Sedatu, una obra donde el gobierno federal está aportando 70 millones de pesos y 30 o 40 millones creo el gobierno del Estado. No son empresas locales. ¿Sí? No son empresas locales y aparte no hay un proceso de licitación, todo de manera opaca. Entonces ahí es donde nosotros entramos en qué pasa, ¿no? O sea, a dónde nos quieren llevar, o sea, la extinción. Y entra la organización de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, que es el presidente nacional, y pues estamos haciendo un llamado, ¿no? a las instancias correspondientes para que nos tomen en cuenta. Las obras está haciendo la Sedena, están haciendo los pueblos originarios sus obras, o sea, estamos desapareciendo del mapa, estamos desapareciendo. Pero tendrían que adaptarse, yo creo que esta parte será un desafío. En obra privada, claro. Pero como dice el compañero, en ambientes violentos no hay inversión privada. Entonces se viene un panorama complicado, complejo, no perdemos la fe los constructores, empresarios constructores, y esperamos que de alguna manera en el transcurso de este sexenio pues, se considere ya de manera importante a las empresas, tanto locales, ¿no? Porque también están dando las adjudicaciones a empresas de otros estados, ¿no? Claro, y algo pasa en Guerrero que muchos negocios, muchas inversiones vienen de fuera. Sí, es. ¿Hace falta aquí capital o por qué se da esta situación? Pues fíjate que una cuestión importante es el financiamiento. Parte de la inversión privada que se realiza, pues como tú dices, viene o de otros países, como es el caso del Bane Antron, estamos trabajando ahorita, y otros del Distrito Federal.
Entonces son empresarios judíos, usualmente la mayoría que invierte aquí en Acapulco, toman el riesgo y se la juegan, ¿no? Realmente hay que agradecerles, ¿no? Porque vienen de Tailandia, por ejemplo, los del Banyan Tree, y se están jugando, ahorita están construyendo, bendito Dios, ahí en el Banyan Tree otras villas, y van a generar trabajo, ¿no? Para los locales. Entonces, esos empresarios visionarios, pues desgraciadamente en Acapulco pues no se pueden dar, no se pueden germinar porque no existen como las oportunidades para el empresario acapulqueño para generar ese capital de ingresos. Acapulco inició como una idea del expresidente Miguel Alemán Valdés, sí, para que fuera un paraíso para los empresarios foráneos. Sí, sí, por supuesto. Y además la otra posibilidad es que sea el Estado quien fortalezca las inversiones locales y ahí habría un llamado, un llamado. La obra pública es el fuerte de nosotros. Así es, a que una proporción de lo que se asigna para obra pública sea para los empresarios locales. Es lo que siempre exigimos, claro, a todos. Porque al final con el dedo, pero son quienes votan por las presidencias, ¿no? Claro, los gobernantes locales, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, en este caso comentamos con la doctora Irma Male en el corte, ¿quiénes se adaptan mejor a este clima que estamos viviendo en Acapulco? Hemos encontrado curiosamente que son mujeres, sí, será por la propia naturaleza, pero tienen mayor capacidad de adaptabilidad y alcance, y de hecho quienes han entrado a manejar sus negocios en línea y abierto sus páginas de Facebook, ¿sí? Han sido mujeres, ¿sí? Y esa es una situación, vamos a decir, que da cuenta de que pues el género femenino tiene una capacidad de adaptabilidad alta, al menos en el ramo de las empresas, ¿sí? Claro. Estas lideradas por mujeres han sido las que se han podido adaptar más rápidamente y buscan la manera o la estrategia, ¿sí? Diríamos un tanto subjetiva, porque en general quien tiene una microempresa pues trabaja bajo la intuición, sí, claro. ¿sí? No hay una formación profesional que les dé los elementos técnicos, pero digamos lo hacen bastante bien, y dentro de esto pues han buscado ellas la alternativa de manejarse en las redes. O sea que si hubiera una política de promoción de la formación de empresarios, serían las empresarias, sí, un espacio de oportunidad, correcto, para que se desarrollen más los negocios, ¿no? Algo importante aquí para todos, y yo creo que coincidimos, el hecho de que como investigadores esta investigación no está descubriendo el hilo negro, ya lo sabemos, sí, sí, ¿verdad? Sí, pero es voltear la cara, precisamente hacer la voz de toda esa gente, ¿sí? Y que se generen las alternativas, las estrategias, ¿sí? La universidad, digamos, es el bastión de cambio del estado de Guerrero, ¿sí? Por cierto, somos orgullosamente Huagro, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todos nosotros. Y yo creo que desde esa perspectiva podemos hacer mucho por nuestra población. Bueno, sí. Pues en primer lugar esto, ¿no? Visibilizar un problema, ver estos espacios de oportunidad que se pueden generar, y ojalá los gobiernos o los decisores que toman decisiones puedan considerar estos reportes o estos resultados para pensar una política de prevención. Pues estamos casi por cerrar el programa. Les vamos a invitar a que nos comenten brevemente cuáles son sus conclusiones de los dos trabajos que tenemos acá, y cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían a estos tomadores de decisiones. Sí, claro que sí. Bueno, desde mi punto de vista, la conclusión es que las personas se han adaptado a las circunstancias impuestas, ¿sí?, por el contexto plagado de esa incertidumbre y la extorsión, ¿sí? Okay. Sin embargo, mi recomendación aquí es, a nivel institucional, que busquemos la manera de generar
esa capacitación, esa preparación, ¿sí? Esa orientación o asesoría a través de incubadoras de negocios para que los microempresarios tengan una alternativa más técnica, más abierta para poder seguir trabajando. Y desde la otra perspectiva que ya no nos corresponde y que es el combate a la delincuencia, hacer nuevamente un llamado a las autoridades en los 3 niveles de gobierno para que pues redoblen sus esfuerzos en torno a este como decíamos en la costa, para que se pongan las pilas. Así es. Claro, y tengan, sí, Estelsa. Y abonando lo que mis compañeros, el maestro Julián, la doctora Irma Amalia, es precisamente la parte sustantiva de los cuerpos académicos, generar a través de la investigación científica alternativas, que no vamos a descubrir el hilo negro nosotros y decir aquí está la llave mágica. Es un llamado para que se visibilice el grave problema que la violencia urbana está generando a lo que debería de ser algo llano, un micro, una pequeña, una mediana empresa, que antaño era una situación de júbilo y de gusto, y ahora atendiendo el resultado de los trabajos de la doctora Irma Amalia, del maestro Julián, todos generan estrés, miedo, temor, y eso para una sociedad que pretenda ser feliz, pues no es lo recomendable. Pero esa parte ahí está, ¿no? El problema ahí está, ahora hay que buscar la alternativa, ¿no? ¿Por dónde le entramos, Alejandro? Bueno, primero el problema de la inseguridad para los negocios, independientemente de que son negocios de X o Y persona, yo creo que debemos de considerarlo como algo común, es decir, no hacernos, como decimos, de la vista gorda. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta de una u otra manera. Es un problema de todos. De todos, exactamente, Sí, es un problema de todos. Aunque existen programas de apoyos para los pequeños empresarios, el problema aquí es que los dichosos apoyos no aterrizan como deberían de ser. Entonces, los que se encargan, los decisores, como decía Gabino, yo creo que deben de poner especial atención en eso, que realmente los programas de apoyo para las pymes realmente se apliquen como deben de ser, y esto obviamente les va a permitir fortalecerse a las pymes. La pretensión siempre de los apoyos es que las pequeñas empresas se conviertan en grandes empresas. Obviamente para eso necesitan el apoyo de las autoridades. Un problema que también tienen las pymes, comentaba Julián, es el financiamiento. Es difícil tener financiamiento propio de las instituciones de crédito. Entonces, ¿quiénes deberían de estar ahí o deben de estar ahí para apoyarlos? La federación, perdón, el estado, el municipio, pero que realmente se haga. Entonces, la recomendación sería que volteen a ver las cosas que estamos haciendo, quienes estamos tratando de investigar o dar una alternativa de solución a los problemas. Claro. Que probablemente no sea la solución lo que estamos dando nosotros, pero obviamente hay otras opiniones de otros investigadores, de otros compañeros de trabajo, entonces juntarlas y ver cuál de las soluciones o ambas son mejor, claro, para solucionar, no de tajo obviamente, pero ir solucionando poco a poco el problema que nos aqueja a todos. Sí, eso implicaría un esfuerzo mucho más amplio, claro, para tener una investigación de gran calado, de gran alcance, en la cual participen pues académicos, empresarios, el propio gobierno, y busquemos alternativas que sean participativas. ¿Cómo ve, profesora Yanira, perdón? Sí, pues yo creo que se le tiene que poner mayor énfasis las autoridades de todos los niveles, porque las MIPYMES son la columna vertebral de la economía en México. 80%. Y los trabajos que generan, entonces pues creo que tienen una tarea pendiente por ahí las autoridades en buscar, porque nosotros como académicos podemos hacer el trabajo de detectar cuáles son las problemáticas y proponer algunas posibles soluciones, pero también ellos tienen que hacer un trabajo ahora sí que enorme por todo este problema de inseguridad que ha venido creciendo así como una bolita de nieve y que hoy en día es incontenible. Sí.
Y yo creo que pues una de las soluciones es la educación, preparar mejor a nuestros estudiantes, sí, formarlos. Ahí estamos con lo de la responsabilidad social. Nosotros llevan algunas materias de emprendedores. En esa parte, bueno, la formación académica es muy importante, la de valores, la de moral, la de la ética. Entonces, que esos futuros empresarios pues lleven esa formación, y las autoridades, en este caso de la problemática que ya está, que se busque cuáles serían las alternativas más viables para ir solucionando este problema que nos afecta a todos. Muy bien, pues Rubén, ¿comentar algo? Pues ya dijeron todo, ya. La educación. Bueno, uno de los elementos principales nosotros como docentes pues es como lo que dice la maestra Yanira. Nos queda dar el ejemplo a los futuros profesionistas, inculcar a las futuras generaciones con valores éticos, morales, que en estos tiempos pues hay una carencia y es parte primordial de la educación, ¿sí? Pero creo que en realidad es un problema de valores. Es una cuestión que se ha discutido mucho. Yo en lo personal tengo una opinión sobre eso, porque qué tipo de valores es discutible siempre, ¿no? Sí, claro. Cada quien tiene sus propios valores. La descomposición que tenemos en términos de las relaciones, digamos, sociales violentas, tiene un cúmulo de factores que no obedecen solamente a la cuestión ética, ¿no? Moral. Quisiera preguntarle a Julián, para cerrar esto, ¿cuáles son las expresiones de los constructores? ¿Qué es lo que ellos están expresando en estas entrevistas que tú hiciste como salidas, como recomendaciones a este tema, a este problema? Pues es variado, ¿no? O sea, dependiendo la naturaleza de la empresa y el tipo de obra que tengan y la zona que les toque, hay respuestas diferentes. En lo que todos coincidimos es en que por más que se hace un llamado a las autoridades para que den seguridad, no lo hay. O sea, no lo hay. Entonces decimos, ¿pagamos los impuestos o le pagamos a la malla? No lo podemos pagar a los dos, ¿no? O sea, esa es la decisión tan grande, ¿no? A ver quién nos gobierna. Si le pagan a los dos, quiebran. Pues totalmente. Sí. Y ahora sí seguimos, ¿eh? Pero parte importante en la solución de esto es crear conciencia y apostarle a una educación de empresarios, porque al final la empresa es la que va a sacar adelante a México, no tanto el apoyo y todo eso. La empresa es la que va a sacar, y si no se le presta atención, tarde o temprano vamos a terminar comprando, como antes se compraba el maíz, ¿no? No producíamos absolutamente nada. Entonces necesitamos nosotros producir para crear ese bienestar que tanto se anhela, ¿no, doctor? Por supuesto. Ya para finalizar, ¿alguna acción que hayan hecho de manera específica sus entrevistados, que digan, esto me funcionó? Algo que ustedes hayan recogido en estas entrevistas. Bueno, nos funcionó a nosotros, pues la negociación, esa es la que funciona, ¿no? O sea, ¿por qué funciona? Porque de alguna manera, pues la persona que te está extorsionando se convierte ahora en tu aliado y pues te protege, ¿no? Puedes ir a sacar la nómina y ellos van escoltándote, ¿no? Y ya puedes pagar. O sea, eso funciona, también, pero paga, tiene, ¿no?, un gran riesgo, ¿no? Porque pues son actores informales, no hay ninguna garantía de que eso pueda funcionar, ¿no? Es correcto, pero es la forma en la que se está haciendo. La forma inmediata. Ha funcionado, porque si uno se niega, pues es peor, ¿no? Entonces, funciona, haces tú la negociación y puedes manejarte de esa manera, ¿no? Y en el caso de los establecimientos fijos, bueno, en este caso los constructores que no necesariamente están fijos, se mueven, están donde está la obra, ¿no? Es correcto. Claro. Pero en los fijos, ¿qué se tienen que hacer? ¿Hacerse amigos de los policías? ¿Invitarles un café? Como en algún momento los Oxxos promovieron eso. Invitarle un café al policía. Así es hacerlo su amigo, cerrar más temprano, abrir a una hora conjunta. La mayoría de los establecimientos, perdón doctor, lo que nos mencionaban, una de las estrategias que hacían ahora es cerrar más temprano. Si antes cerraban a las 8, ahora cerraban a las 6 de la tarde. Entonces, es por ahí. Sí, por ahí. Bueno, pues se nos fue el tiempo, colegas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en su programa. Gracias, al contrario. Gracias por la invitación. Pues hoy fue un tema que pues, es muy sensible. Hay muchas cosas por analizar, hay muchas cosas por descubrir
en este intrincado problema que es la victimización de las empresas y particularmente el tema de la extorsión, que ahí está presente no solo en la parte informal o fáctica, sino también la parte legal, ¿no? Que hay que reconocerlo y todo el mundo lo reconoce aunque no se diga, pero ahí están en los estudios que presentaron nuestros panelistas. Sin más, pues les deseamos muy buenas noches, nos vemos mañana en punto de las 10, estarán con nosotros los compañeros del cuerpo académico 14 de la Facultad de Turismo con otro interesante tema que tiene que ver con nuestro entorno de negocios aquí en la ciudad de Acapulco. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.